Listo, estamos grabando. Entonces, una vez más, bienvenidos. Yo soy Marcela Escalera, soy psicóloga clínica infantil, soy directora del programa en español del Instituto Nufel y este es el primer webinar de una serie de webinars que estaré dando a lo largo de este ciclo escolar, una vez o dos veces al mes, en el cual mi enfoque es el modelo Nufel y vamos a hablar acerca de qué es el vínculo y cómo es que el vínculo se convierte en el lugar ideal para que nuestros hijos maduren, para que sean creados, para que puedan realizar su potencial. Hoy mi objetivo es darles a conocer y compartirles qué es el modelo Nufel. Sé, porque veo algunas caras conocidas y nombres conocidos, que algunos de ustedes ya han escuchado pláticas acerca del modelo Nufel, que algunos de ustedes ya han tomado algunos cursos, y yo los invito a que si es así, lo vean con ojos de curiosidad, que hoy escuchen algo diferente, que puedan caerles 20 diferentes acerca de estos temas que ustedes ya conocen, de tal forma que se puedan complementar con lo que ya tienen. A mí me da risa porque he escuchado al doctor Nufel muchas veces, inclusive, por supuesto, de sus cursos, y cuando lo escucho hablar tomo nota, porque lo que escuché hace 2 años o hace 3 meses se acomoda hoy diferente en mi presente, en el presente de mis hijos y en mis necesidades. Entonces, con esta curiosidad, con esta nueva visión, vamos a empezar a hablar acerca de qué es el modelo Nufel. Una pregunta que todos los papás nos hacemos alguna vez en la vida, y aunque tengamos hijos adultos, como es mi caso, yo me lo sigo haciendo, es ¿qué hace que un hijo sea fácil de crear? ¿O por qué hay veces que tenemos 3 hijos y 2 nos parece que son fáciles de crear y resulta que el tercero de pronto no viene con instructivo? No sabemos qué hacer, nos preguntamos por dónde. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿qué crees tú que hace que un hijo sea fácil de crear? Probablemente coincidiríamos en una serie de atributos, en una serie de características que tienen que ver con que nos ponga atención, con que siga nuestro ejemplo, que confíe en nosotros, que nos admire, que nos busque para recibir ayuda, que le guste estar con nosotros, que se sienta cómodos cuando está cerca de nosotros, que nos siga. Esta imagen que viene a la mente de la mamá pata caminando y los patitos atrás, ¿no? Quisiéramos tener hijos que nos siguieran porque de esa manera vamos a tener mucho mayor influencia sobre ellos. ¿Quieres tener hijos a los cuales les agrades? Que quieran agradarte. Y esto es muy diferente a que seamos cuates de ellos o amigos de ellos. No se trata de caerles bien, sino de que tengamos una relación que sea armónica y que nos permita tener una convivencia sana y que podamos disfrutar. ¿Quieres tener un hijo que esté a la altura de la relación, ¿no? Que quiera dar el ancho, que cuando tú esperes algo de él, intente hacerlo. No necesariamente que lo logre, pero que lo intente. Y queremos hijos, además, que no tengan secretos con nosotros. Si tus hijos o tus hijas tienen estos atributos, ponte una gran palomita. Si tus hijos te escuchan, se sienten cómodos contigo, te siguen, te quieren agradar, buscan tu ayuda, esto quiere decir que estás pudiendo trabajar con ellos un vínculo, una relación que haga que haya una conexión adecuada y en la jerarquía adecuada, que voy a hablar en un momento acerca de eso, en la relación con ellos. Porque todos estos atributos, todas estas características nos las da el vínculo. El vínculo, la relación, es lo que hace que le pongamos atención a alguien más, que queramos estar cerca de esa persona, que confiemos en aquellos con quienes estemos y que queramos que las cosas funcionen en la relación. Entonces, el vínculo es un elemento importantísimo en la crianza de nuestros hijos. Cuando nosotros hablamos de criar a los hijos, el modelo Nufel lo que nos dice es, el vínculo es tu respuesta. Entonces nos preguntaríamos qué es el vínculo. Algunos de ustedes estuvieron el día de ayer en una entrevista que tuve en Instagram y yo platicaba acerca de que el vínculo es una energía, es un impulso que nos lleva a conectarnos, que nos lleva a estar cerca los unos de los otros. Y si ya estamos cerca, nos lleva a mantener esa relación. Es como un imán que nos acerca. Tú te sientes atraído hacia la persona y esa persona idealmente se siente atraída hacia ti. Eso es el vínculo. El vínculo es ese espacio, es este impulso que nos lleva a buscar esta conexión. Le llamamos relación. El vínculo es lo que explica por qué vivimos juntos, por qué nos casamos, por qué cuando vamos a una reunión nos queremos sentar junto a un amigo o junto a una amiga o alguien que ya conocemos. El vínculo está presente en las plantas. Por eso es que para nosotros y en muchas de nuestras pláticas estarán escuchando la analogía de la planta. Una planta está vinculada a la tierra
está sostenida y nutrida en la tierra por un vínculo a través de la raíz. Y de la misma manera, usando la analogía con el ser humano, los seres humanos estamos vinculados a través de la relación con los adultos que están a cargo de nosotros. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Hoy estamos hablando de la relación de los hijos, estamos hablando de la crianza. Entonces, un hijo estará vinculado a nosotros a través de esta relación, estas raíces que van a ir creciendo y que se van a ir desarrollando. El vínculo nos va a permitir que establezcamos una jerarquía en la relación y eso nos va a llevar a hacernos cargo del otro. Cuando dos personas se relacionan, cuando dos seres que tienen en el cerebro un sistema emocional, un sistema límbico, se relacionan, uno se va a poner en la posición de dominar y el otro se va a poner en la posición de depender siempre. Esto sucede entre los elefantes, entre los perros, por supuesto entre los seres humanos. En todos los mamíferos lo vamos a ver. En el momento en que nos relacionamos, no nos relacionamos así, sino así. Uno se pone a cargo y es el que dirige, es el que observa, es el que provee. Y el otro se pone en una posición de dependencia, es el que recibe, es aquel que va a esperar órdenes, que va a seguir al otro. Esto en la relación de jerarquía con nuestros hijos implica que el papá o la mamá o el maestro va a estar en la posición dominante y el niño o el joven va a estar en la posición dependiente. Esto nos va a permitir hacernos cargo de ellos. Cada vez que hablo de esto, me tomo el tiempo para decir que, por supuesto, en una relación de adultos, con una amiga, con tu pareja, esta jerarquía se va alternando porque somos dos seres maduros. Entonces, a veces tu marido, tu pareja, tu amiga, te provee, te cuida, te apoya y en otras ocasiones tú a él o a ella. Pero cuando hablamos de los hijos, la jerarquía debe de darse a través de el adulto estando a cargo y siendo el que provee para el niño o el adolescente. Esto hace, el vínculo hace que se despierte en nosotros ternura y tolerancia, porque entonces al estar en jerarquía tenemos poder. Tú eres el dominante, tú eres el que mandas, por supuesto, y esto implica que puedes abusar o puedes lastimar. Yo no sé ustedes, pero yo muchas veces sin querer y con la mejor intención del mundo puedo hacer uso de ese poder y lastimar a los que más quiero. Pero entonces la naturaleza es perfecta y nos da un ingrediente al momento en el que nos conectamos en el vínculo, que es la ternura y la tolerancia. Esto implica que se despierta en nosotros el deseo, el movimiento a cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Hace que nos agraden y hace que soportemos el peso que implica hacernos cargo de un ser inmaduro. Por supuesto que la paternidad o la maternidad es una tarea compleja que implica un esfuerzo. Y esto lo vamos a poder hacer porque el vínculo nos va a dar esta capacidad de poder sentir esta ternura y esta tolerancia. El vínculo, además, va a crear una sensación de hogar. Es decir, cuando tú estás con esa persona con la que estás vinculada, te puedes soltar, puedes sentir descanso. Es un lugar en el que te puedes replegar después de un día difícil, después de un periodo complejo de retos que todos enfrentamos en la vida. Entonces, todo esto lo hace el vínculo, el simple hecho de conectarnos con otra persona en esta jerarquía que es tan importante. El vínculo, además, va a permitir que uno de los dos se convierta en brújula. En este caso, el que es dominante, el papá o la mamá, va a tener la atención de sus hijos. Nuestros hijos van a voltear a preguntarnos, van a voltear a vernos. Nosotros les desciframos el mundo. Y esta es la manera en que les transmitimos nuestra cultura, nuestros valores, nuestros deseos y nuestras expectativas en la crianza. El vínculo también hace que quieras estar cerca de aquel con quien estás vinculado. Hace un momento les dije, cuando llegas a una reunión, te quieres sentar cerca de aquel a quien conoces. Esto hace que queramos estar cercanos, conectados, y esto provoca una sensación de lealtad. Quiero defender, quiero proteger la relación contigo. Tú estás de mi lado, yo estoy de tu lado. Y esto es algo importantísimo que el vínculo nos da. Y además, con vínculo, vamos a lograr que nuestros hijos despierten en ellos el deseo de ser buenos, de agradar, de que las cosas funcionen. Y esto nos da el poder que como papás necesitamos para ejercer la autoridad para criar a nuestros hijos, para poner límites, para imponer consecuencias cuando sea necesario, para proveerles lo que necesitan, para darles un no muy grandote, para darles un sí cuando eso sea lo que proceda. Esto es lo que nos va a permitir hacerlo. Entonces, el vínculo es todo esto
Se activa en el momento en el que nos conectamos con el otro, en el que nos vinculamos. Y hablando entonces de la paternidad, yo quisiera quedarme con dos conceptos que hoy quiero regalarles. El primero es que cuando somos papás y queremos criar a nuestros hijos y ponerles límites, necesitamos que haya en ellos la intención, el deseo de que las cosas funcionen. Lo primero que te vas a preguntar es, ¿se quiere vestir en las mañanas? ¿No? ¿Quiere acabarse la carne? ¿Quiere dejarle de pegar a su hermano? ¿Tiene ese deseo en él y no lo está pudiendo lograr? ¿O de verdad ni siquiera lo está intentando? Cuando tú tienes un hijo que ni siquiera está intentando vestirse en las mañanas o que ni siquiera está intentando hacer algo que tú le estás indicando que haga, tu poder es pequeño y entonces tienes que recurrir a la fuerza, al castigo, al enojo. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, antes de que yo conociera el modelo Nuffel, que de pronto mi esposo y yo pensábamos, ¿y ahora qué les condicionamos? ¿O ahora qué les castigamos? Tenemos que recurrir a lo externo. El deseo de ser bueno es el resultado del vínculo. Es más, no solamente en nuestros hijos, en nuestra pareja. Tú con tu pareja tienes el deseo de ser leal a él o a ella. Quieres atenderlo, toma sus señales, quieres agradarle, quieres que las cosas funcionen. En la relación de pareja tenemos el deseo de ser buenos, tenemos el deseo de que esto salga adelante. Cuando en un hijo logramos activar el vínculo, el deseo de ser bueno se va a dar. No quiere decir que lo van a lograr, no quiere decir necesariamente que tus hijos se van a portar bien o perfectos o que van a obedecer todo, porque hay otros instintos por ahí que a veces lo impiden y que en alguna plática profundizaré en ellos. Pero sí va a ser mucho más fácil, sí vas a tener mucho mayor influencia sobre ellos. No es lo mismo que tu hijo quiera lograrlo y que entonces tú le des los recursos y que puedas acompañarlo para realizarlo, a que tu hijo se resista y no quiera seguirte a ti, sino que quiera seguir a la novia o quiera seguir a un amigo o a un influencer o quiera estar jugando Nintendo todo el día. Si yo estoy vinculado a un juego, a un videojuego, si yo estoy vinculado a un influencer, con él o con ella o con ese objeto quiero ser bueno, no contigo. Entonces perdemos el poder. Entonces el vínculo nos da poder para ser padres. Y además hace algo importantísimo. Es en el vínculo con nosotros donde nuestros hijos descansan. Y solamente maduramos cuando descansamos. Tu hijo o tu hija, cuando está en una relación de jerarquía contigo, no importa si tiene 3 años, 13 o 23. Cuando tu hijo o tu hija puede conectarse contigo, esta conexión, estando tú en la posición dominante y él o ella en la posición de recibir, le permite descansar. Y entonces su cerebro se puede dedicar a otra cosa. Y esa otra cosa es a madurar. Y entonces, cuando tus hijos maduran, tienes menos problemas de conducta, tienes menos problemas emocionales, porque entonces se echa a andar el motor de la maduración. Porque la maduración es movida a través de nuestras emociones y de nuestros sentimientos. Entonces, cuando emocionalmente un hijo puede descansar en ti, imagínate que es como si echaras a andar una bomba de agua que empieza a hacer fluir todo ese líquido y empieza a alimentar a esa planta que necesita este nutriente para vivir. Esto mismo pasa en la maduración. Entonces, el espacio emocional que el vínculo nos da es sagrado. Nosotros, todos los seres humanos, nacemos con el corazón abierto, con la capacidad de sentir. Tu bebé nace desnudo y emocionalmente también nace desnudo. Es decir, nace con la posibilidad de sentir todo aquello que corresponde a sentir. Entonces, este bebé, poco a poco en la vida, va sintiendo heridas. Lo va lastimando el hecho de que tenía hambre y no recibió a tiempo el alimento, o que el pañal le molestaba, o que nació un nuevo hermanito, o que entró al kinder y de pronto hay 8 princesas, ella no es la princesa más linda como era en su casa, sino que hay otras princesas, otros campeones de fútbol y no lo invitan a jugar, o papá se va a trabajar, o la tortuga se murió, o nos cambiamos de casa. Todas estas experiencias de vida que todos vamos a vivir, pues nos van lastimando. Y nuestro cerebro está programado para protegernos. Entonces el cerebro de cada uno de nosotros lo que puede hacer es hacernos dejar de sentir. Hace una pequeña coraza, esta es una analogía por supuesto, pero hace una pequeña coraza que nos protege. Se van activando defensas en nosotros. Vamos poco a poco nosotros dejando de sentir aquello que deberíamos de sentir. Y si tú te das cuenta, a veces sucede que tu hijo al principio te extrañaba mucho cuando iba a la escuela o de pronto puedes tener otro hijo que no te extraña,
que no le importa, que se muere la tortuga y le da lo mismo, que se cambia de casa y que no lo expresa. Lo que te está diciendo es que este movimiento emocional que podría haber en él o en ella está siendo anestesiado, que de alguna manera no está pudiendo llegar a ese lugar donde pudiera sentir todo aquello que debería de estarse moviendo en él o en ella. Y esto es algo muy importante porque este movimiento emocional es el motor de la maduración. Mientras más sintamos, más vamos a poder madurar. Mientras más anestesiados estemos, más nos vamos a atorar en este proceso de maduración. Entonces, las heridas del mundo hacen que nuestros hijos se protejan de aquello que los lastima porque su cerebro está programado para hacerlo. Entonces, este espacio emocional se va reduciendo. ¿Cuál sería entonces la respuesta para que nuestros hijos no vayan teniendo cada vez menos sensaciones? Yo ahorita hago un paréntesis para decirles, todos como humanidad estamos pasando por momentos de importantísima turbulencia y una manera de poderlo surcar, de poder pasar por la pandemia y por el confinamiento es anestesiándonos un poco. Necesitamos las defensas para poder sobrevivir, no son malas, pero el chiste sería, así como se vería, sería que yo me pueda defender cuando lo necesito, pero que yo también pueda de alguna manera dejar de sentir dejar de estar defendido para volver a sentir, por ejemplo, cuando regreso a mi casa, cuando estoy con un amigo, cuando estoy con mi pareja, cuando le puedo decir tengo miedo, me siento insegura, estoy gozoso, estoy feliz, en esos lugares seguros que nos pudiéramos quitar este caparazón. Y al rato o mañana, para poder trabajar, pues obviamente que nos los pudiéramos volver a poner, ¿no? Yo para estar aquí con ustedes necesito ponerme ciertas defensas, porque voy a estar expuesta, voy a estar hablando de algo que es relevante, pero ojalá lo logre al rato quitármelas. Y al rato, seguramente en otra situación, me las volveré a poner. Ese sería el chiste con las defensas, que me las ponga y me las quite. El problema es que estas defensas se van quedando a nuestros hijos. Y cuando no tienen un lugar seguro, entonces estas defensas van impidiendo que ellos puedan sentir aquello que deberían de sentir. Y en este sentido, quiero ahondar. Quiero con ustedes platicar acerca de la importancia que tiene que nosotros podamos ver que en todo el universo, en todo el mundo, somos nosotros los que les podemos dar a nuestros hijos un espacio para descansar. Cuando tú te ves a ti mismo como la respuesta para tus hijos, vas a poder realmente darles un lugar para que emocionalmente ellos puedan encontrar un lugar de descanso. Vas a poder darles a ellos un lugar para que realmente puedan encontrar ese lugar para que se muevan sus emociones. Y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Cómo le hago si no me obedece? ¿Cómo le hago si no tengo influencia sobre él o sobre ella? ¿Cómo le hago si me desespera? Porque nuestros hijos generan en nosotros muchísimas emociones que no necesariamente siempre son agradables o bonitas o nos sentimos muy orgullosas de ellas. A veces nos generan emociones que no nos gustan. A veces van a generar en nosotros la sensación de rechazo. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que naturalmente va a surgir en nosotros es, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que yo podría hacer para poder tener realmente este corazón de mis hijos y poderme convertir en su respuesta? Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de qué es lo que podemos hacer. Lo primero que nosotros hacemos cuando hablamos acerca de convertirnos en esta respuesta para nuestros hijos es colectar. El instinto de vinculación está en todos nosotros. Todos nacemos con la posibilidad de vincularnos, pero se tiene que desarrollar, y ahorita al final me voy a quedar un momentito para platicar acerca de eso. No está aprendido siempre, vamos a decirlo. Y en el modelo Neufeld, el doctor Neufeld nos habla acerca de una pequeña danza, una pequeña manera muy sencilla, muy rápida de conectarnos con nuestros hijos. Un ejemplo de esto que a mí me parece muy ilustrativo es pensar en los osos. Los osos van a hibernar, se van a meter a su cueva cuando llega el otoño, pero no lo hacen en primavera. Y yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar por qué. Pues la respuesta es porque necesitan tener ciertos detonadores que hagan que su cerebro detecte que es el momento de meterse a esa cueva. Y esos detonantes van a ser, por ejemplo, que cambia la luminosidad, que cambia el colorido del pasto, el sonido cuando ellos pisan, la temperatura, la humedad a su alrededor. Eso hace que su cerebro detecte que ya va siendo hora de meterse a esa cueva. Nosotros, como seres humanos, tenemos ahí el instinto de vinculación siempre, pero necesitamos despertarlo.
necesitamos activarlo de alguna manera. Y la manera en la que lo vamos a activar es a través de una pequeña danza, que es realmente un saludo en el cual buscamos el contacto, la conexión con este hijo o con esta hija, nos ponemos frente a ellos o en su espacio, porque a veces no te puedes poner enfrente de tu hijo si es muy tímido, si es muy sensible, si es un adolescente, ya no le va a gustar que te le acerques aquí. Ajá, pero sí puedes entrar en su espacio. Es decir, de una manera amistosa buscamos este contacto visual. Y cuando conectamos con su mirada, vas a obtener una sonrisa y un gesto de asentimiento. Y esto lo hacemos a veces de manera muy incidental, a través de una conversación como, uy, qué rica estuvo la cena de anoche, nos pusimos la misma pulsera, me encanta cuando estamos juntos, y a veces decimos cosas tan obvias como qué calor hace. Cuando tú a alguien le dices, ayer cómo llovió y qué truenos hubo, esa persona te dice, sí, llovió muchísimo, y en ese momento obtienes un gesto en el que te está diciendo sí. Esto es como si tú tocaras la puerta del vínculo y el cerebro abriera y dijera, sí, órale, vamos a conectarnos. Y en ese momento tú le puedes dar algo para que se conecte contigo. En ese momento puedes hacer este contacto con tu hijo y lo puedes hacer a través de diferentes niveles de los cuales voy a hablar en un momento, para que ese hijo se pueda conectar contigo. Y una vez que se da la conexión, una vez que se da el vínculo, automáticamente tú te colocas en la posición dominante, en esta jerarquía de la que he venido hablando. Y esta jerarquía tiene que ver con, sé que tienes hoy clase de tenis, me acordé que ibas a tener sed y te traje un agua, ¿estás listo para que vayamos a lavarnos las manos? Vamos juntos, yo te llevo, ya está preparada la comida, y cualquier indicación que tú le vayas a dar a tu hijo o a tu hija, en ese momento ellos van a estar mucho más abiertos y mucho más dispuestos a poderlo recibir de tu parte. Entonces, colectar es algo que hacemos de manera rápida, es algo muy incidental, es realmente un saludo muy breve y muy pequeño que vamos a hacer hacia nuestros hijos y que no va a durar mucho tiempo. No es que yo me tenga que instalar a colectar a mi hijo media hora y entonces tengo 4 hijos y cómo me va a dar tiempo. En realidad es un saludo, es algo casi imperceptible. Cuando tú como pareja empiezas a colectar, buscas la mirada de tu pareja, buscas obtener una sonrisa, un gesto de asentimiento, te conectas con él y con ella, es mucho más fácil que se sigan el uno al otro, que puedan tener esta alternancia. Cuando tú llegas en frío a pedirle algo, muy probablemente vas a obtener resistencia. Pues lo mismo sucede con nuestros hijos. Entonces, algo importante, y a donde yo me quiero como detener un momentito, es al hecho de que el vínculo está presente, pero no siempre está activo, y lo tenemos que activar, ¿ok? Hola, mi Entonces, amor. esto es algo importante. Voy a poner la pausa de la grabación un momentito. Entonces les decía que nosotros cuando colectamos activamos el vínculo, pero muchas veces nos preguntamos y nos decimos, bueno, ya me dijo Marcela que tengo que conectarme con mi hijo. ¿Cómo me conecto con él? Bueno, pues utilizando la analogía de la planta, pensando que nuestros hijos son como esta pequeña planta que tiene que echar raíces, que es el vínculo para ser nutrido y sostenido, vamos a pensar cómo se va desarrollando este vínculo. Este vínculo tiene diferentes niveles de profundidad y estos niveles de profundidad, estos niveles de vinculación se desarrollan, fíjense qué chiquitos, durante los 6 primeros años de vida, pero permanecen en nosotros el resto de nuestra vida. Ustedes van a ver que yo voy a poner ahorita 6 raíces en esta planta, 6 raíces de vinculación, y vayan pensando que cada una de ellas va apareciendo alrededor de los primeros años de vida. El nivel de los sentidos aparece durante el primer año de vida. La capacidad para vincularnos a través de la semejanza hacia el segundo año de vida. Hacia el tercer año de vida, la pertenencia y la lealtad. A los 4 años más o menos, el querer ser importante. A los 5 años, entregar el corazón al otro, amar al otro. Y a los 6 años más o menos, tenemos la capacidad de develarnos y mostrarnos ante el otro, y esa es una manera de sentirnos conectados. Entonces, el vínculo en sus hijos se desarrolla en etapas muy tempranas. Esto es importantísimo porque si tienes hijos pequeños de 5, 6 años, de 4, de 3, el vínculo se está desarrollando. Y cuando tú comprendas qué nivel de vinculación es en el que están tus hijos, vas a poder dar las condiciones adecuadas para que se extienda y profundice más.
Pero, ojo, si tienes hijos de 10, de 14 o de 24 años, siguen necesitando vincularse en niveles profundos. Entonces tú puedes regresar, si es necesario, al nivel de la semejanza con un adolescente. Tenemos los mismos zapatos, usamos la misma loción, nos gustan las mismas pulseras, comemos los mismos tacos. O te puedes ir al nivel de los sentidos, guisarle algo rico. Y esto sucede con el marido, sucede con una amiga. Conectamos a través de los sentidos. Entonces, hace un momentito yo les decía que cuando conectamos les damos un toque de cercanía para que se conecten con nosotros. Y ahorita les voy a poner ejemplos de cómo en cada uno de estos niveles de vinculación te puedes ir conectando con tu hijo y poniéndote en esta posición alfa. Entonces, al nivel de los sentidos sería a través de cualquier sensación. Puede ser el gusto, puede ser un alimento, puede ser una bebida, le gusta la leche con chocolate, le encantan las enchiladas que tú haces, puede ser un aroma, una loción, un perfume que compartimos, puede ser algo visual, una foto de nosotros juntos, puede tener que ver con tocarnos, con sentirnos, con hacernos cosquillas, con besarnos, con abrazarnos, puede tener que ver con el oído, la música, una canción, una melodía. A veces cuando a nuestros hijos les cantamos una melodía, ya saben que van brincando como ranitas y se meten a bañar. O con tu adolescente, cuando te enteras de cuál es la música que le gusta y la pones y le dices, oye, a mí me encanta esta, y empiezas a compartir sus intereses, estás entrando a través de los sentidos. Entonces, fíjense, aunque es un nivel de vinculación que se desarrolla cuando somos muy chiquitos, durante el primer año de vida, que el bebé te toca, te siente, te huele, te succiona, es esta conexión que se da este primer año, sigue estando presente siempre. Si se fijan, es una pata gordota, es una raíz muy gorda. Otro nivel de vinculación que naturalmente se va a desarrollar desde el segundo año de vida es imitar al otro, parecernos al otro. Esto es algo súper importante y es importante toda la vida. Todos queremos ser como los demás con quienes nos vinculamos. Entonces tú, bebé, tu niño pequeño de 1 año, año y medio, 2 años, empieza a imitarte. Así aprende a hablar. Copia lo que dices, regaña a la muñeca como tú la regañas, se pone los zapatos de su papá, pero esto también lo hace tu hijo a los 8 años y tu hijo a los 18 años. Se voltea a verte, busca qué tienen en común. Entonces, si tienes un adolescente con el que no sabes cómo conectar, buscar la semejanza es un nivel mucho más sencillo para que puedas tú, de alguna manera, conectar con él. ¿Qué tengo en común? Métete a su mundo. Le gustan los carros, le gusta la moda, le gusta la música, le gusta pintarse las uñas, le gusta peinarse, le gusta hacer deporte, le gusta el fútbol y empieza a crear espacios donde tengas cosas en común. Entonces, cuando estás conectando con él, cuando lo colectas y buscas su mirada y un gesto de sentimiento, háblale acerca de lo que tienen en común. Oye, qué rico, que a los dos nos gustan los taquitos que hoy nos vamos a comer. Acabo de escuchar nuestra canción y esto hace que nos conectemos a través de la semejanza. Otro nivel de vinculación muy importante es sentir que pertenecemos, que queremos que las cosas funcionen, la lealtad. Entonces, cuando a un hijo le hacemos sentir que forma parte de nosotros, eres mi hijo, formas parte de mi equipo, yo estoy de tu lado, yo te voy a proteger. Entonces les decía yo que cuando nos vamos vinculando, ¿no? Vamos avanzando y profundizando en estos niveles de vinculación. Primero son los sentidos, el tener algo físico, sensorial, la semejanza, encontrar puntos en común en lo que nos parecemos. La pertenencia y la lealtad es estar del mismo lado que el otro, es poder hacer sentir a tu hijo que tú lo sostienes, que es parte tuya. Y el siguiente nivel de vinculación se va a dar alrededor de los 4 años en general y tiene que ver con ser importante, tener un lugar de tu vida. Cuando tú a alguien le dices, eres importante para mí, cuando tú a un hijo le dedicas tiempo. Hemos oído hablar muchísimo seguramente del tiempo de calidad. Y yo a veces me preguntaba, ¿pero qué es ese tiempo de calidad si yo estoy todas las tardes con mis hijos? Y cuando conocí el modelo Neufeld me di cuenta que el tiempo de calidad tiene que ver con estar con estar presente. Yo estaba muchas tardes con mis hijos, todas las tardes, pero estaba en la computadora o estaba en una llamada telefónica o estaba haciendo otra cosa. Es decir, estaba presente pero no estaba conectada. Entonces, cuando tú a alguien le haces sentir que ocupa un lugar en tu vida que es importante,
hay una conexión. A nuestros hijos les encanta ver fotos de cuando eran chiquitos, videos de que hemos compartido en familia, que le respondamos a alguien diciéndole algo así como estoy ahorita con fulanito de tal, dame un tiempo, cómo me gusta estar contigo. Entonces, este valorar y apreciar al otro es una manera de conexión todavía más profunda. Otro nivel de conexión que se da a partir de los 5 años, fíjense qué chiquitos, pero toda la vida permanece, es poderle entregar al otro. Es la intimidad emocional. Es cuando yo puedo conectarme contigo a través de que te amo, de que tú me amas, de este cariño, esta sensación que tenemos de que yo recibo el corazón que tú me das. El doctor Neufeld dice que no podemos criar a nuestros hijos si no tenemos su corazón. Entonces es un espacio emocional de muchísima intimidad. Y el nivel más profundo de vinculación es el ser conocido, es el develarnos ante los otros, mostrarme quién soy, mostrarte mis defectos, mis características, mis virtudes y que tú me invites a existir en tu presencia. Cuando como papás podemos abrir a nuestros hijos a nosotros y verlos completamente e invitarlos a existir en nuestra presencia, les estamos dando el mayor regalo de profundidad del vínculo. Y este es el anhelo de todos los seres humanos. Tú quieres que tu pareja te conozca como eres y te invite a existir en su presencia. Es decir, quieres ser aceptado. Todo esto suena lindísimo. El vínculo de verdad es algo que nos nutre, que nos hace florecer, es algo necesario, es nuestra mayor necesidad en la vida. Sin embargo, implica vulnerabilidad. Que yo te ame, mamá, que tú seas importante para mí, que yo te entregue mi lealtad, que tú me conozcas, implica vulnerabilidad. Por eso esta flechita que marca que mientras más profundo es el vínculo, más vulnerables nos sentimos. Entonces, regresando a la diapositiva del corazón, algo muy importante es que nuestros hijos tengan un espacio emocional que sea protegido por el vínculo con nosotros. Cuando nosotros realmente podemos darles a nuestros hijos ese lugar donde sienten que adentro de la relación con nosotros no los vamos a amenazar con separarnos, cuando sienten que adentro de la relación con nosotros no los vamos a avergonzar, que no los vamos a hacer sentir que la relación se puede romper, entonces formamos un escudo y la vida y el mundo los va a seguir lastimando. Afuera va a haber separación, vergüenza, inseguridad, va a haber mucha alarma. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, pues está la amenaza del coronavirus. Eso no lo podemos quitar, pero sí les podemos hacer sentir a través del vínculo que la conexión con nosotros les da un escudo, un lugar a donde pueden regresar, a ese hogar emocional donde pueden sentir todo lo que les corresponde sentir. Cuando nuestros hijos no lo tienen, entonces tienen que recurrir a esta coraza y desafortunadamente hoy tenemos muchísimos niños y jóvenes y adultos que estamos anestesiados, que han dejado de sentir. Y yo quiero ser muy puntual en que colectar y conectar con nuestros hijos y convertirnos en este escudo protector no tiene que ver con la edad. Así como lo haces con un bebé, lo puedes hacer con un niño en edad escolar, con un adolescente. Y lo puedes hacer tú, pero lo puede hacer la abuelita, lo puede hacer un cuidador, lo puede hacer el papá. Nosotros podemos formar una villa de adultos responsables que nos conectemos con nuestros hijos. Y esto es verdaderamente el regalo de conexión que nuestros hijos necesitan. Es de lo que tienen muchísima sed. Otra manera de hacer que el vínculo se active es nutriendo el deseo de ser buenos para nosotros, es teniendo una conexión con ellos a través del juego. A veces creemos que el juego solamente es para niños. Voy a tener un webinar donde voy a hablar de que el juego no es cosa de niños, el juego es cosa seria, en el sentido de que es un espacio emocional que nos permite conectarnos, que nos permite mover emociones. Entonces, disfruta a tus hijos. ¿Hace cuánto tiempo no disfrutas a tus hijos? ¿Desde hace cuánto tiempo los sufres? ¿Desde hace cuánto tiempo los tratas de descifrar, pero te cuesta trabajo conectarte con ellos? Entonces, el vínculo es algo que nutrimos diariamente, es un trabajo cotidiano. Algo más que es importante hacer, que es la segunda intervención del modelo, que también lo van a escuchar siempre, es puentea. Hazle sentir a tu hijo o a tu hija que pase lo que pase, repruebe, te decepcione, le pega a su hermana, se porte mal, coma o no coma, enflaque o engorde, tú sigues estando ahí para él. Justo cuando tienes un hijo difícil es cuando es más importante transmitirle que la conexión no se rompe, que tú puedes con esto.
Puentear, hacerle sentir al otro que la conexión puede con todo es indispensable. Y esto en una relación de pareja sucede. No sé si te ha pasado que has tenido una discusión con tu pareja que ha sido fuerte, que ha tenido momentos emocionales intensos, pero tienes la sensación de que seguimos estando conectados. A veces tenemos momentos en los que tenemos discusiones que a veces no parecen tan importantes, pero sentimos que se desconecta la relación. Pues esto es lo que les vamos a transmitir a nuestros hijos. Que pase lo que pase, la relación sigue conectada. Que nosotros somos la respuesta, somos el piloto del avión. Tomaremos decisiones, sabremos qué hacer y esta certeza es la que les va a permitir a ellos tener el descanso que tanto necesitan. Otra manera, a través de este modelo en la que nosotros manejamos realmente la disciplina, es a través de la estructura y los rituales. Cuando nosotros establecemos horarios con nuestros hijos y momentos establecidos para hacer labores académicas, para jugar, para descansar, cuando nosotros lo podemos anticipar, no tenemos que ir corriendo tras de ellos. Te vuelves el líder, te vuelves esta mamá ganso con los gansitos que lo va siguiendo. Entonces, cuando nosotros anticipamos la estructura, damos orden a su mente y a sus emociones. Y para nosotros eso es disciplina. Tenemos todo un tema de disciplina. Yo voy a hacer también una plática acerca de disciplina en la que si ustedes están interesados, vamos a hablar más puntualmente de cómo disciplinar a nuestros hijos con una estructura sin lastimar el vínculo. Estamos todos viviendo tiempos diferentes, tiempos que implican muchos retos, porque, por ejemplo, estamos regresando a clases, pero al mismo tiempo estamos teniendo clases que son virtuales y al mismo tiempo hay sesiones que son híbridas y esto hace que de pronto no sepamos si ya volvimos o no volvimos a la escuela, ¿no? El próximo webinar que voy a dar justamente tiene que ver de cómo podemos sostener a nuestros hijos en este regreso a clases que es tan variado, que tiene tanta incertidumbre, ¿cómo podemos nosotros crear rutina, estructura y rituales? Cuando tu hijo, independientemente de que va lunes, miércoles y viernes, y su hermano no está yendo, pero su hermana solamente toma 3 días en línea y 2 presenciales, y tú tienes una estructura y un ritual, tú te conviertes en su brújula y tú eres el que lo orienta. Y entonces ellos ya no sienten que están a la deriva y tú puedes marcar el paso, inclusive cuando afuera hay tanta incertidumbre. Entonces es importante entender que nosotros podemos tener la influencia que necesitamos para guiar a nuestros hijos hacia la madurez. El vínculo nos da la autoridad, el poder que necesitamos para criarlos. Ya no necesitamos castigarles el iPad, ya no necesitamos amenazarlos, ya no necesitamos dejarles de hablar, por supuesto, ya no necesitamos una nalgada, porque el vínculo nos da el poder natural. Vamos a poner muchísimos límites y restricciones. Yo que trabajé tantos años haciendo asesoría a papás y trabajando conducta, les puedo decir que nunca conocí un modelo que tuviera tanta jerarquía, tanto límite y tanta estructura, pero siempre desde un lugar muy dominante y cuidadoso al mismo tiempo. Un lugar responsable y siempre pensando en esto contribuye a que mi hijo madure o solamente contribuye a que mastique la carne. ¿Esto contribuye a que mi hijo desarrolle el potencial que tiene o solamente contribuye a que yo me sienta satisfecho porque me obedeció? Porque como papás tenemos esta necesidad de tener influencia sobre ellos, pero a veces no tenemos conciencia del costo que tiene. Entonces, con esto voy a terminar esta presentación, voy a abrir la sesión para preguntas, voy a parar en este momento la grabación y voy a comentarles acerca de cuál es el plan y cómo es que